Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta jornada del Plan BIM Euskadi sobre la ISO 19650, en el que vamos a exponer una serie de conceptos fundamentales de la normativa, así como una serie de experiencias y buenas prácticas a través de dos personas que ya tienen amplia experiencia en esta materia, que son David Rodríguez, que viene de Acciona Agua, y de Ignacio Martínez Soler, que viene de la constructora Vilor. Y bueno, también está por aquí acompañando mi compañero Albert Álvarez, que está un poco ayudándome con la logística y también para la dinámica de preguntas y respuestas que tendremos en la parte en la que estemos hablando de las mejores prácticas y experiencias, ¿no? La jornada, nada, tiene un esquema bastante sencillito en el cual haremos una breve introducción del marco de la normativa ISO y principalmente del Plan BIM Euskadi, que se ha presentado apenas hace 8 días, y a partir de ahí hablaremos de una serie de conceptos fundamentales del esquema de la ISO, basándonos en un framework desarrollado desde la visión desde el adjudicatario y desde el adjudicador. Y luego veremos también algunas referencias importantes de los requisitos de información, ejemplos de buenas prácticas de adjudicatarios que hay en el sector, que ya tienen desplegadas y desarrolladas normativas que pueden ser bastante importantes, algunos recursos que os compartiremos, y finalmente os presentaremos las opciones de implantación que hemos desplegado y que están alineadas con el Plan BIM Euskadi y el Plan BIM de la Administración General del Estado, y que tiene un foco concreto en apoyar a las empresas en que no se queden fuera, que puedan implantar la normativa ISO. Y para eso os enseñaremos hasta 5 esquemas diferentes que hemos preparado para facilitar esa introducción en la normativa. Bueno, empezando por el principio, como quien dice, por qué necesitamos la normativa ISO. Primero tenemos que irnos a los planes, ¿no? El Plan BIM de la Administración General del Estado y el Plan BIM Euskadi. Dentro de sus puntos fundamentales aparece la normativa ISO como eje fundamental sobre el que apoyarse, además de apoyarse en estándares Open BIM, apoyarse en los principales pilares de personas, tecnologías, procesos y estándares. Y haciendo un resumen de lo que quiere el Plan BIM Euskadi, es apoyarse en 3 ejes fundamentales, que es el de contrato, ciudadanía y territorio, que es algo que creo que es también bastante importante, sacar el foco de los aspectos más técnicos y centrarse en cómo se puede ayudar a los ciudadanos, a los que van a usar las infraestructuras, el equipamiento, las carreteras, los hospitales, pero que también además tiene que coser la parte de los modelos BIM con los modelos de territorio, con ese enfoque, ¿no? Y con una visión eficiente del gasto público, de la innovación y, por supuesto, de generar ecosistemas de conocimiento y de documentos para facilitarlo a todos los agentes de la cadena de valor, para que todo el mundo pueda reaprovechar documentos como un plan de ejecución BIM, como requisitos de la información o similar, ¿no? Este plan, que se despliega en estos ejes, tenéis aquí el QR del plan BIM, pero no tiene ningún misterio. Si ponéis Plan BIM Euskadi, os saldrá la página web de BIM Euskadi e inmediatamente os saldrá la página con el despliegue del propio plan, en el cual se va avanzando en los años correspondientes con la parte de estrategias, procesos, tecnologías y personas, y cómo pues en cada año va evolucionando esos objetivos que se van a dar, ¿no? Muy importante, dentro del Plan BIM Euskadi, dentro de la página web, está una de las herramientas fundamentales, que es, para poder medir la implantación, necesitamos observar, ¿no? Observar indicadores, ¿no?
y está el apartado del Observatorio BIM en el que se van viendo las licitaciones que se han ido realizando desde hace casi 6 años por territorios y sobre todo el porcentaje sobre la licitación que es susceptible de ir con metodología BIM, ¿no? Y que la media da que se está pues ya por encima del 15%, que es una media bastante superior a la media nacional, ¿no? Esto lo tenéis en la página web y os recomiendo que vayáis a visitarla porque hay bastantes datos, además de ahí un informe del 2025, de resumen de todas las iniciativas que se han ido desplegando, además de tener todo el plan para poderlo descargar y poderlo analizar, ¿no? Y dentro de este plan, una de las cuestiones importantes es apoyar a toda la cadena de valor, como ya hemos dicho, con la información que se va a ir desplegando poco a poco y también a todos lo que serían diputaciones y ayuntamientos que tienen la posibilidad de adherirse al plan, para que, como decimos, ninguna entidad se quede fuera, ¿no? Dentro del plan, pues un aspecto importante es que desde el gobierno vasco se quiere liderar, se quiere exigir, pero dando apoyo a todas las entidades que se van. Y un eje fundamental es la formación interna del propio personal. Es decir, que antes de exigir se va a formar, ¿no? Y de hecho, el Gobierno vasco ya hace 3 años que hizo un plan de formación interna, que se desplegó un proyecto piloto desde la Dirección General de Vivienda, apoyada por la Consejería, y que se formó a casi 60 profesionales para ir con esta línea de trabajo de las que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que entre todo el sector podemos llegar a un porcentaje de ahorro potencial entre el 10 y un 20%, que siempre que hablamos de esos porcentajes parecen números, bueno, pues en el aire. Y esto implica que realmente se pueden generar millones de euros de ahorro para poder reinvertir en más vivienda, mejores infraestructuras y facilitar a la ciudadanía lo que estábamos hablando, ¿no? Edificios con mejor aislamiento energético para reducir el consumo de las facturas, tener infraestructuras más seguras, etcétera. Bien, dicho esto, pues al final, ¿por qué necesitamos una norma de esto dentro de estos marcos? Bueno, pues fundamentalmente, primero porque es un mandato, es decir, tanto el Plan BIM de la Administración General del Estado como el Plan BIM Euskadi incluyen la normativa dentro de sus esquemas de exigencias en diferentes periodos y teniendo en cuenta el presupuesto de las licitaciones, entramos entre 5 millones y 2 millones, y en un momento determinado van a exigir que se cumplan o sea, que las empresas adjudicatarias tengan la normativa 19.650. El cómo lo van a pedir, pues eso todavía estará en desarrollo. Lo que sí que es cierto es que ya está indicado de que se valorará claramente y que en algún momento dado se exigirá el cumplimiento de la norma, ¿no? Esto sería el primer gran paso, ¿no? Hay que hacerlo pues, porque va a ser exigido, ¿no? Pero es que trabajar con la normativa estandarizada primero ya nos pone en un marco global, en un marco de lenguaje universal, ¿no? Y por lo tanto ya tenemos un punto de apoyo para que empresas que trabajan en diferentes territorios puedan tener una norma que es entendida y que es aceptada en todo el contexto de la industria a nivel global, ¿no? Otro aspecto importante es que dentro de la estandarización que propone la ISO, lo que va a ayudar es a que se armonicen determinadas estructuras de la información, cómo se comparte la información. Dentro de la ISO ya sabemos lo crítico y fundamental que es que aparezca el entorno común de datos, ese entorno que debería ser aportado por el adjudicador, por el cliente, por la administración pública, por el promotor, y que va a permitir la recopilación de todo el modelo de información del proyecto o el modelo de información del activo, aunque aquí ya la nueva norma ISO que saldrá a finales de año ya no habla de dos fases, de la fase previa al mantenimiento y la fase del mantenimiento, sino que ya lo unificará en el ciclo de vida del activo. Bueno, pues en ese entorno común de datos dispondremos de unos esquemas sólidos de estructuras de carpetas, de forma de compartir la información, una forma de acceder a la seguridad de la información
Y todo eso, ese lenguaje global, nos va a ayudar a ir minimizando y reduciendo los costes de la gestión documental del día a día, ¿no? Al tener ese lenguaje común entre todos los agentes, todo eso irá armonizándose poco a poco y evidentemente hará que toda la cadena de valor trabaje de una manera normalizada en todos estos contextos y esté alineada con los estados de la información, si está compartido, si está publicado, si está archivado, o de los diferentes tipos de versiones, diferentes tipos de nomenclaturas. Aquí, en las nomenclaturas, sabemos que tenemos un estándar proporcionado por Building Smart Spain, que sin ser una norma de obligado cumplimiento, pues es una norma que ya se está implementando, ¿no? Pues la suma de todos estos factores de los que estamos hablando van a tener un impacto bastante importante en este sentido, ¿no? Y como estábamos diciendo, todo esto se tiene que apoyar en 4 grandísimos pilares de la transformación digital, ¿no? Las personas que tienen que formarse en toda esta metodología, ¿no? Nos podemos formar desde diferentes múltiples puntos de vista. Nos hemos podido autoformar en algún momento determinado, hemos podido acceder a un máster, a cursos de formación, pero lo que sí que es cierto es que tenemos que armonizar nuestro lenguaje. La ISO es una de las cosas que hace, ¿no? En vez de llamarle modelo BIM, modelo 3D, archivo BIM, pues lo que haremos es llamarle contenedores de información, ¿no? O que todo ese conjunto de información a lo que le llamamos proyecto, la obra, pues la norma le llama el modelo de información del proyecto en la fase de diseño, construcción, o el modelo de información del activo cuando ya estamos en fase de operación y mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, las personas tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar nuestro lenguaje y armonizarlo con lo que nos propone la ISO, ¿no? Aquí también las personas tenemos que empezar ya a entender la importancia de lo que significa la gobernanza del dato. ¿Dónde está el documento? ¿Qué permisos tenemos o tenemos que dar a las personas que van a acceder a la información? Y estar especialmente sensibles con el tema de la protección de los datos, porque al trabajar en entornos comunes, este factor es aún más crítico si cabe, ¿no? No es lo mismo que estemos compartiendo datos en nuestra empresa entre 2 personas, que estemos en un contexto de un proyecto con 17 empresas y que estemos más de 500 personas accediendo a la información, ¿no? Esto es importantísimo, tener esa sensibilidad a lo que significa la protección de los datos y, de hecho, hay normativas que irán en esa línea, ¿no? Por supuesto que trabajamos en diferentes fases, etapas, con usos de la información, que eso veremos alguno, y el factor crítico que introduce, bueno, el factor crítico, el cómo llegamos a los entregables desde el punto de vista de la ISO, ¿no? Esa definición de los usos, de las tareas que tenemos que ir desplegando, los diferentes equipos de trabajo que vamos a formar parte de la producción de la información. Veis que todo lo que estamos hablando ya son términos que establece la ISO. Bueno, pues todo eso lo tendremos que tener claro en esos procesos y etapas que nos va a proponer la normativa. Nos apoyaremos en tecnología, como siempre, en hardware, en logística, en seguridad, en un conjunto de recursos que la ISO nos ayudará y nos propondrá formas de planificarlos para desplegarlos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de riesgos que pueden suceder a la hora de desplegar toda la tecnología. Y de nuevo, ahí tenemos que trabajar de forma muy acompañada con las empresas, con las entidades, con los especialistas de tecnologías de la información y de la comunicación, sistemas, TIC, porque todos estos factores, como vemos, son críticos, ¿no? Y todo ello apoyado en estándares Open BIM. Aquí tanto el Plan BIM de la Administración General del Estado como el Plan BIM Euskadi están absolutamente alineados con los estándares IFC, gestión colaborativa con BCF, estandarización de requisitos con IDS, Information Delivery Specification, la relación o la mejora de conexión entre los CDEs a partir del estándar Open CDE, o la entrega o la compatibilidad en fase de operación y mantenimiento a través del estándar COVID. Todos ellos estándares Open BIM, ¿no? Y desde ese punto de vista, como ya hemos dicho, el Plan BIM de la Administración General del Estado, dentro de sus cuatro grandes áreas, que son estrategias, procesos, tecnologías y personas, ya a partir del 2026 hacia adelante empieza a incluir ya
algunos requisitos en los cuales la ISO 19650 aparecen claramente marcados, ¿no? Cualquiera que esté relacionado con temas de cumplimientos de normativas sabe que poder hacerlo no es, que tengo una nueva norma para la semana que viene. Bueno, no pasa nada, me descargo el Excel y el viernes por la tarde me lo estudio y el lunes pues ya me sé la normativa, ¿no? Bueno, yo todavía recuerdo cuando se implementó el código técnico, cómo desde los colegios profesionales, etcétera, estuvimos hasta años hablando de ello y preparándonos para que cuando llegara el día, por lo menos tuviéramos unas mínimas bases de poder empezar a trabajar con todo esto, ¿no? No estoy diciendo que implementar la ISO o trabajar con la ISO nos lleve años. Es cierto que algunas empresas, por su tamaño o por su pues eso, complejidad departamental, etcétera, seguramente les pueda llevar bastantes meses realizarlo. De hecho, pues David o Nacho de Vilor nos podrán responder a este tipo de cuestiones, ¿no? La cuestión es que todo esto va a necesitar un tiempo de trabajo, de preparación de documentación, de implementación dentro de los proyectos para que empecemos a ser eficientes en ese uso de la normativa 19.650, ¿no? Por lo tanto, esto implica que si ya en el 2027 vamos a tener exigencias, el 2027 es dentro de 6 meses. Ya estamos justos en algunos aspectos para algunas empresas que estén licitando, pero vamos, eso creo que ya son conscientes la mayoría de ellas porque ya lo habrán visto en más de una licitación, cómo se empieza a valorar ya la ISO, ¿no? Bien, en este sentido, recordemos que la norma ISO 19650 proviene de la normativa PAS 1192 que se desarrolló en el Reino Unido, ¿no? Entorno que lleva pues casi 20 años desplegando todo lo que tiene la metodología BIM, ¿no? Y como estábamos hablando importante, la norma establece, bueno, tiene 6 partes y dentro de la norma lo que va haciendo es cubriendo los requisitos de la información y cómo se van desplegando en la fase de producción de la información y validación de la misma, primero en la fase de desarrollo, lo que sería diseño y construcción, y posteriormente en la fase de operación y mantenimiento, ¿no? En este sentido, como os decíamos, son 6 normas. La primera es de conceptos, la segunda es la fase de desarrollo, la tercera es de operación y mantenimiento y ya la cuarta, la quinta y la sexta nos hablan de seguridad de la información y la parte de seguridad y salud, ¿no? La cuarta es la parte de intercambio de información, todo el despliegue de los estados de la información y los diferentes tipos de versionados, pues cómo se pueden ir cumplimentando. Recordemos que como norma ISO nunca nos va a obligar a utilizar un aspecto funcional concreto. Y me explico, ¿no? Si se habla de nomenclatura, podrá haber ejemplos de nomenclatura. Normalmente estos ejemplos se suelen incluir en las traducciones por país, es decir, la ISO a nivel internacional no habla de ejemplos, pone una serie de esquemas, pero sí que en su traducción, cuando AENOR hizo la norma española, la parte correspondiente, pues ahí sí que aparecen determinados tipos de ejemplos de lo que podría ser, por ejemplo, una nomenclatura, ¿no? Si ya luego nos vamos a entidades afines como Building Smart Spain, pues Building Smart despliega un manual completo de nomenclatura para poder cumplir con el estándar ISO, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta lo que nos pide la normativa, que siempre van a ser el generar evidencias de cómo hacemos las cosas basándonos en estos principios de la ISO, pero luego no nos va a obligar a utilizar un nombre concreto para una carpeta, ¿vale? Sino que eso vendrán en ejemplos de las diferentes entidades que trabajan. Como ya, bueno, ya estamos entrando de lleno en conceptos fundamentales, ¿no? Hemos hablado de la necesidad, pero aquí lo que tenemos es, como estábamos diciendo antes, no define cómo tiene que hacerse algo concreto, sino que lo que establece son los esquemas de trabajos para, primero, definir los requisitos de la información por parte del adjudicador, segundo, planificar cómo se va a desarrollar y producir la información para ser entregada de una manera concreta,
esas entregas vendrán en formato de contenedores de información que se ubicarán en el entorno común de datos y finalmente habrá un responsable de la información por parte del adjudicador o alguien en quien delegue para la aprobación de esa información conforme a los requisitos que se han establecido, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer gran reto, que es cómo van a ir evolucionando los requisitos de información en el sector. Y para ello os he traído una serie de ejemplos que yo creo que son bastante interesantes. Muchas de las cosas que ya he ido comentando se podrían resumir en este gráfico, que prácticamente todos habréis visto en mayor o menor detalle, pero que no deja de ser que desde el cliente, el adjudicador, decide poner en marcha un proyecto. A ese proyecto le llamaremos actuación, que puede ser de cualquier tipología: una planificación, un diseño, una construcción, una reforma, un desmantelamiento de un activo. Ese activo, que la ISO lo define como cualquier elemento construible, ya sea una edificación o cualquier tipo de infraestructura de cualquier naturaleza, y que en ese momento tiene que definir qué es lo que quiere para ese activo, ¿no? Ese qué es lo que quiere, la norma le llama los requisitos de la información. Para que eso se produzca adecuadamente, el adjudicador, cliente, administración pública, promotor, tendrá que haber hecho un trabajo interno previo de lo que se denomina la evaluación de sus necesidades. Tendrá que alinear sus objetivos empresariales con los objetivos específicos del proyecto, con los objetivos específicos de la actuación que se vaya a realizar, ¿no? Y por supuesto, aquí dependerá en qué fase del ciclo de vida esté, pues tendrá diferentes variables, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que este ciclo de producción de la información es completamente interactivo. Se sitúa la información en el CDE y cada hito de entrega pues tendrá una validación correspondiente, ¿no? Esos hitos de entrega, la norma habla de los eventos planificados, ¿no? Entrega de proyecto básico el mes de septiembre, ¿no? Proyecto de ejecución, mes de noviembre. Inicio de obra, bueno, pues eso está planificado. Pero luego habla entregas basadas en producción de la información o modificación de la misma, no planificadas, ¿no? Pues en un momento determinado ha habido un imprevisto, ha habido un cambio de diseño, ha habido un factor determinante que lo que hace es cambiar la información y por lo tanto hay una nueva entrega, una nueva validación, nuevos momentos de intercambiar la información, y por eso estamos hablando siempre de un ciclo iterativo, ¿no? Para que todo esto llegue a su máximo según la ISO, al final de todo el proceso deberá de haber un análisis de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, para estar en ese ciclo de la mejora continua, ¿no? Asimismo, la norma 19.650 está estratificada, ¿no? Es decir, no está aislada de todas las normas existentes a nivel ISO, sino que tiene relaciones con normas como, por ejemplo, la gestión de la calidad dentro de las empresas. Dentro de la ISO 9001, que habla más de la organización, pues, por ejemplo, puede haber un proceso que hable de la gestión documental. De gestión documental, BIM y no BIM, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros creamos el proceso de la gestión colaborativa basada en BIM, pues tendrá que alinearse con esta normativa ISO 9001. ¿Eso significa que yo tengo que tener la 9001 para poder implementar? No, ¿vale? Sino, simplemente estamos hablando de que existen relaciones entre normas y que todo eso, si las armonizamos, facilitará determinados aspectos a nivel de la gestión global de las empresas. Bien, en este sentido, como ya hemos hablado de la importancia del CDE, un factor crítico es entender cómo trabajamos, ¿no? La ISO 19650 habla de los agentes, ¿no? Los agentes somos todas estas entidades o profesionales que trabajamos en el desarrollo del proyecto, de la obra, y la ISO no divide a los agentes entre el adjudicador, que es la entidad que pone en marcha todo el proceso. También, cuando se habla de adjudicador, se habla de la figura de puede delegar en una empresa de project management, por ejemplo. Tenemos a los adjudicatarios, entendiendo a los adjudicatarios principales aquellas entidades que se presentan a una licitación.
pública o privada, ¿no? Y luego esos adjudicatores principales, que en fase de diseño suele ser el equipo de arquitectura, el equipo de ingeniería, ¿no? Pero en fase de obra es la constructora, la UTE o las diferentes empresas que se han agrupado para realizar la actividad, ¿no? Y que luego tienen a su vez los adjudicatarios secundarios que lo que tienen que es ir anexándose a los requisitos que se han ido poniendo aguas arriba, ¿no? Estos agentes se organizan en equipos. Los equipos de proyecto tendrán, asumirán los requisitos de la información y se irán dividiendo en equipos de trabajo que hacen tareas concretas, ¿no? Esas tareas concretas será el desarrollo del proyecto de estructuras. Y dentro del desarrollo del proyecto de estructuras habrá un contenedor o conjunto de contenedores de información que serán los modelos BIM de estructuras en el programa correspondiente, ¿no? Y de ahí se irán desplegando esos equipos de trabajo, tendrán tareas concretas para producir entregables concretos. Oye, pues vamos a hacer el modelo de estructuras en el programa Tecla, lo vamos a hacer en español, vamos a trabajar con un sistema de clasificación determinada y como tenemos la entrega en septiembre, pues en septiembre en el CDE, en una carpeta concreta, subiremos el modelo de Tecla como parte de los entregables que justifican todo este despliegue del desarrollo de la información, ¿no? Como este ejemplo, pues como os podéis imaginar, se desplegarán todos y cada una de las diferentes tipos de actividades que se van realizando, ¿no? Esta es otra de las cosas que nos va a ayudar la ISO, ¿no? Es a ordenar y priorizar las tareas críticas que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí veis el esquema que propone Building Smart, es el esquema resumen de las diferentes etapas, ¿no? Se habla de 8 etapas, desde la evaluación de necesidades hasta el fin del desarrollo de la información, y en cada una de las etapas, cada uno de los agentes va a tener un rol diferente en crear los requisitos, preparar la información para la oferta, presentar la oferta junto con un BEP precontractual, un plan de ejecución BIM en el que se responde a los requisitos de información, y cuando se adjudica la oferta o la licitación, comenzará el despliegue con el plan de ejecución BIM ya contractual, ¿no? En el que se irá pormenorizando con detalle todo lo que hemos ido mencionando poco a poco, ¿no? Como decía, todo esto alineado con principios de la ISO 19650, en el que nosotros estamos hablando que tenemos, perdonad, que tenemos la parte de gestión de la metodología BIM en un apartado de lo que podríamos llamar procesos operativos de las empresas, pero que a su vez todo esto está enmarcado con su relación con recursos humanos, materiales, tecnológicos, gestión documental, recursos financieros, gestión de la calidad en sí misma, etcétera. Y por lo tanto, pues todo eso tendremos que ir armonizándolo para ir cumpliendo, ¿no? Este esquema, que es una variación aterrizada de los esquemas anteriores, ya pensando en administraciones públicas, al final, pues lo que tienes que terminar de llegar es a los pliegos técnicos, a los pliegos administrativos, junto con los documentos que hemos ido hablando, los requisitos de información. Ya sabemos que esto tiene una serie de acrónimos, el EIR, el OIR para organización, el PIR, requisitos de proyectos, AIR, requisitos del activo. Bueno, pues todo esto tendrá que tener su traslado a las especificaciones de los pliegos para que los adjudicatarios puedan responder en su oferta, incluyendo pues, ese compromiso de responder a las exigencias técnicas, y luego los adjudicadores tendrán que tener formas de evaluar todo esto que se está presentando, ¿no? Sí que es cierto que en muchas administraciones públicas se ha pasado de evaluar las licitaciones en BIM a que ya directamente sea una exigencia. Es decir, pues muy recientemente en la presentación del Plan BIM Euskadi, el organismo Visesa hablaba que inicialmente empezaron a valorar pues con diferentes tipos de criterios el cumplir con requisitos BIM, y que a día de hoy ya no es ya es obligatorio, ya no se puntúa si va en BIM o no va en BIM. El BIM es obligatorio y luego se evaluarán
otros aspectos en esa evolución constante que van teniendo las licitaciones públicas, ¿vale? Bien, en este conjunto de etapas de la información que ya estamos hablando desde la evaluación de necesidades, el desarrollo de la información y la validación de la información, y estábamos hablando de un punto importante que es cómo arrancamos, ¿no? Cómo se produce la evaluación de necesidades desde el punto de vista del adjudicador, que luego además los adjudicatarios tenemos que conocer bien para poder responder a esas necesidades de las que estamos hablando, ¿no? Antes de eso, tenemos una serie de recursos que son importantes que tengáis en cuenta, ¿no? Que son el material que ha desarrollado desde hace ya pues casi 6 años Building Smart Spain, que son todos los recursos basados en esta norma, ¿no? En la 19.650, en el que el primer documento que hay es la introducción a la serie, un documento muy sencillito de menos de 20 páginas. Si quitas portada, contraportada y el índice, pues en 15 páginas tenéis un poco la parte más importante del documento y que es de muy fácil lectura, ¿no? Con lo cual, si alguno de vosotros decís, oye, ¿y por qué lectura empezaría? Esta, ¿vale? Este sería como el primer gran paso para poder entender la filosofía de la normativa, ¿no? Además de todo eso, pues tiene una serie de documentos basados en matrices de responsabilidad en la fase de diseño de obra y en la fase de operación y mantenimiento. Está el manual de nomenclatura, está el Master Information Delivery Plan o plan de entregables o registros de entregables, y además el plan de movilización de la gestión de la información, tanto a nivel de guía como a nivel de plantilla, ¿no? Estos documentos, que además hay más documentos en fase de desarrollo, lo que nos ayudan enormemente es a que los agentes de la cadena de valor que trabajamos en el sector, cuando llegamos a documentos como el manual de entregables, pues en vez de inventarnos un documento específico, podemos adherirnos a este documento de la normativa y, por lo tanto, de la normativa de Building Smart, sin ser de obligado cumplimiento, pues vamos armonizando muchas de estas decisiones. Este ejemplo lo podemos ver claramente en el manual de nomenclaturas de documentos, que se está utilizando de forma muy amplia por muchísimas administraciones públicas, a veces con pequeñas interpretaciones, pero es que el propio manual en sí mismo también te lo dice, ¿no? Es un manual base que las entidades podrán adaptar a sus necesidades, ¿no? Dentro del procedimiento que vamos a desplegar, ¿no? Un aspecto importante es cómo se va organizando todas las etapas de la información, ¿no? Aquí ya estamos con documentos que hemos ido desarrollando la empresa Berryland como expertos en la certificación de la normativa 19.650, y dentro del esquema de las etapas, digamos que podemos destacar la parte inicial de presentación de las ofertas. Después estaría la etapa de la contratación, la etapa de la movilización, la producción de la información, la justificación con las entregas y la evaluación de los mismos, y el fin del ciclo de producción de la información con las lecciones aprendidas, ¿no? Si esto lo llevamos ya a quién realiza cada acción, pues dentro de la parte de la presentación de las ofertas hay un trabajo previo de las administraciones, del cliente, del promotor, en el que tiene que evaluar sus necesidades, pero a su vez tendrá que dejar claro cuáles son sus criterios fundamentales en lo que se llaman las normas de la información, ¿no? Es decir, si para las nomenclaturas vamos a trabajar con el manual de Building Smart, pues lo indicaremos. Si para los sistemas de clasificación vamos a utilizar el Gubbin Class para definir o clasificar los elementos, o el sistema de clasificación de aguas, o el de Rail, o para los espacios en fase de operación y mantenimiento vamos a utilizar un sistema concreto, ahí lo indicaremos. Es decir, es el punto en el que tenemos que empezar a dejar cuáles son los criterios globales fundamentales del desarrollo de la información. Y eso es el adjudicador el responsable de hacerlo, ¿no? Dentro de esos documentos tiene que definir uno de los documentos más importantes, que son los requisitos de la información.
Eso se entregará para que el adjudicador vaya presentando sus licitaciones, ¿no? Y como ya hemos ido hablando, pues aparecerá el plan de ejecución BIM previo, el plan de movilización propuesto por el adjudicador para cuando le adjudiquen, y todo eso luego se irá desplegando en la fase de contratación. Es decir, todo esto son declaraciones de intenciones de ambas partes, pero una vez que ya estemos en la fase de contratación, ahí es donde ya se aterriza todo con el plan de ejecución BIM, una matriz de responsabilidades detallada, con funciones específicas para cada equipo de trabajo y cómo las tareas se van a ir desplegando en una matriz alineadas con los entregables, en lo que hemos llamado el Master Information Delivery Plan o los registros de entregables. Bien, entrando con una parte, no voy a explicar, hoy no voy a estar aquí 2 horas explicando cada documento, sino que me he quedado solo en la fase inicial de la definición de los requisitos, de la evaluación de necesidades por parte del adjudicador, ¿no? Para que entendamos parte de la filosofía de la normativa. En este sentido, es importantísimo destacar el amplísimo trabajo que ya hay desplegado, ¿no? Si entramos en la página web de Building Smart, en el observatorio que se llama Biblioteca BIM, encontraréis 572 referencias de normativas, guías, EIRs, protocolos a nivel mundial. Está totalmente clasificado por países, por entidades, por años, así que vais a poder encontrar una amplísima gama de referencias, ¿no? Dentro de todas estas referencias siempre destacan algunas entidades que ya han hecho un trabajo muy importante y que son reconocidas por el sector, ¿no? Bueno, estamos emitiendo desde la Escuela de Ingeniería de Bilbao, aquí en el País Vasco, y aquí se tienen ejemplos como el manual BIM de Interviac, el manual de ETS, como dos de las grandísimas referencias de entidades que han evaluado sus necesidades y han desplegado todos sus requisitos en esos manuales con luego documentos que son útiles para las personas, ¿no? Podemos encontrar otras guías específicas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de aguas, un manual muy reconocido es el manual BIM de la Agencia Catalana del Agua. Si habláramos de carreteras, el manual BIM de las infraestructuras viarias de Extremadura. Si nos enfocáramos en seguridad y salud, está el manual, la metodología BIM que desplegó la Seguridad Social sobre cómo integrar la seguridad y salud en obras. Y así podríamos seguir con un amplio número de ejemplos, ¿no? En este sentido, para definir esos requisitos, necesita de una cadencia concreta de análisis, ¿no? Esa cadencia se basa primero en qué usos BIM le vamos a dar a los modelos de información que vamos a generar. Si lo simplificamos sin lenguaje ISO, pues tenemos ese modelo geométrico que puede estar compuesto por muchos modelos BIM, y de ese modelo geométrico que vamos a empezar a evolucionar o a extraer. Le vamos a meter la capa de datos, la información, con niveles de información necesario. Le vamos a dar información relacionada, es decir, vamos a incluirle documentos, programación, relación con otras bases de datos, y eso le vamos a llamar usos BIM, ¿no? Esos usos BIM los definiremos a través de unos objetivos medibles, que sean fácilmente interpretables por todos los agentes. De nada sirve un uso BIM si luego no se puede aterrizar con un entregable concreto, con una especificación concreta, ¿no? Estos usos BIM lo que nos llevarán es a un conjunto de actividades concretas. Esas actividades y tareas necesitarán que los equipos de trabajo tengan unas aptitudes y unas capacidades para poder realizarlo. Esas son las formas que tendremos de ir midiendo cómo exigir y cómo responder, ¿no? Esas tareas las desarrollaremos en un plan de trabajo, y esas tareas irán con un entregable que irán en los hitos de entrega, lo que hemos llamado el plan, el Master Information Delivery Plan, que establecerá cómo se sube la información al CDE, cuándo se sube,
quién es el responsable, ¿no? Y finalmente eso terminará en un listado de entregables que dirán: el equipo de arquitectura subirá el modelo con este nombre concreto, cuyo responsable es esta persona concreta, que los viernes a la tarde sube a Autodesk Forma, Dalux, Trimble Connect, USB Platform, en fin, no voy a decir más nombres, pero cualquier CDE, SharePoint, subirá a esta carpeta concreta, ¿no? Es decir, vamos viendo cómo todo se tiene que ir concatenando para ir cumpliendo con unos estándares determinados. Vamos haciendo, ¿no? Como decía mi buen amigo Juan Navarro, vamos haciendo un focus progresivo, vamos haciendo más zoom desde lo más global hasta lo más particular, ¿no? En este sentido, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros usos BIM. Aquí ya solo podríamos dedicarle casi un máster a los diferentes usos BIM. ¿Por qué? Porque cada normativa tiene un matiz. De hecho, yo os voy a enseñar, os he traído un gráfico de varias comparativas, ¿no? Aquí estamos viendo el del Plan BIM chileno, pues una referencia bastante interesante, ¿no? El adjudicador define de todos estos usos cuáles va a seleccionar en un proyecto concreto, y dentro de ese proyecto concreto para cada uso definirá con qué software o con qué requisitos voy a establecer para qué entregables para decir que este uso BIM se ha cumplido adecuadamente, ¿no? Una vez seleccionado estos usos BIM, nosotros dentro de la ISO, en los proyectos que vamos a desplegar, se tiene que definir qué etapas vamos a trabajar, ¿vale? Evidentemente aquí las etapas, cada entidad le puede llamar de una manera concreta, ¿no? Aquí quien llama diseño conceptual, otros le llamarán proyecto básico, otro le llamará análisis previos, otro le llamará proyecto preconstructivo. Pero eso se define inicialmente. Las etapas de este proyecto serán estas. Contra esas etapas, alineado con ese uso BIM, iremos hablando de tareas clave. Es decir, que si estamos hablando que el uso BIM es el levantamiento de condiciones existentes, una tarea asociada será que un técnico con la capacidad suficiente se irá a obra a levantar con una tecnología concreta de nubes de puntos, un LIDAR, una máquina, el modelo que tendrá que ir en un formato correspondiente para ser parte del entregable que se le va a dar al equipo de diseño para que empiece a levantar el diseño. Como veis, es de un uso global, tengo que ir a tareas que cada vez se van a ir concretando cada vez más. Y esa tarea la tiene que desplegar un equipo de trabajo concreto. Independientemente si estamos hablando de una entidad que sea, imaginaros, una empresa que es una gran consultora de arquitectura e ingeniería, que todos sus equipos son internos. Entonces, independientemente que sean internos, tiene que quedar claro qué tareas clave hace un equipo y otro equipo. En vez de equipos le llamamos departamentos, pues llamamos departamentos, pero la cuestión es que tiene que quedar claramente identificada que para responder este uso BIM que ha definido el cliente, vamos a tener unas tareas concretas que se desplegarán con una persona, con un hardware, con un software determinado, ¿no? Si seguimos avanzando en esta definición de esas necesidades del cliente, pues terminaremos entregando, como decíamos, el modelo de arquitectura, el archivo E57 o X y Z de la nube de puntos. Y es entregable, si ya seguimos avanzando en el detalle, será ubicado en una carpeta concreta del entorno común de datos y avisaremos de una manera determinada a los responsables de la información que ya se ha producido esa entrega, ¿vale? Todo esto que al final parece como que es, a mí siempre me recuerda a la película de los hermanos Marx, ¿no? La parte contratante, bueno, luego una vez que entras en el día a día es bastante más sencillo, ¿no? Como yo le digo muchas veces a mis hijos, a veces hay cosas que tardas más en explicarlo que en hacerlo, ¿no? Y en muchos aspectos de la ISO es así, ¿vale? Bien, y como decíamos, pues esos hitos de entrega, pues al final alguien del adjudicador va a tener que validar ese entregable. Si todos tenemos claro desde el inicio quién produce la información, quién valida la información, cuándo y dónde, pues todo este proceso global será muchísimo más eficiente, ¿no? Y todo esto, pues para facilitar el cumplimiento de la normativa, tendrá que tener
una serie de códigos, hay un requisito con un número, hay un uso con un número, etcétera. Bueno, pues todo eso será parte de lo que hacen las empresas para personalizar su dedicación en cómo lo hacen en este proceso global, ¿no? Finalmente, como parte de todo este proceso habrá un organigrama. Ese organigrama en el que el punto 1 que tiene que hacer el adjudicador, administración pública, cliente, promotor, es designar su responsable de la información. Ese responsable de la información es el que coordinará que todo esto se haga adecuadamente, ¿no? Dentro de ese equipo se designará las personas que van a validar la información. Claro, si estamos hablando hablábamos antes del ejemplo de Visesa, ¿no? Pues si en Visesa hay un organigrama de 1 o 2 personas en un proyecto, pues el responsable de información será el mismo encargado de validar la información, será el encargado de ir a las reuniones y demás. Si hablamos de un proyecto de Adif, pues a lo mejor hay 500 personas y todo ese organigrama obviamente pues será con la complejidad lógica de un proyecto de gran envergadura, ¿no? Pero lo importante es que si nosotros disponemos de estos organigramas, será muchísimo más sencillo saber quién es el responsable de esta porción de la información dentro del modelo de información y por lo tanto se le podrá pedir la corrección del mismo o se dará la validación de ese entregable que ha producido, ¿vale? Bien, a partir de aquí, ejemplos de empresas o entidades que han definido bien sus requisitos de información o su evaluación de necesidades, ¿no? Hay muchísimos, como hemos dicho antes, hemos hablado de Intervía, que hemos hablado de TES, etcétera, pero este es un muy buen ejemplo de una administración pública que es la Generalitat de Valencia, como en un ecosistema único ha generado un conjunto de especificaciones de cómo ellos han hecho su evaluación de necesidades, estableciendo sus usos bien prioritarios, los objetivos, qué tipos de entregables hay, qué roles, cuáles son los roles dentro de la administración o del adjudicador y cuáles son los roles del adjudicatario. Y para ello lo que han hecho ha sido desplegar una batería de requerimientos, requerimientos, aquí hubo un poco de controversia con el nombre que le pusieron, de requisitos, aunque en la página web lo encontraréis como requerimientos. Uno de ellos es la guía de compra pública de BIM, en el que aparecen una serie de recomendaciones de cómo licitar con BIM, manual de casos prácticos en el que puedes descargar modelos IFCs en los que hay ya establecidos requisitos de información, conjuntos de propiedades, sistemas de clasificación y incluso tienen un visor web para poder visualizar todos estos modelos, ¿no? Además tienen un conjunto bastante potente de formación, manuales de casos prácticos, etcétera, ¿vale? Otros ejemplos, como hemos visto. Medición de Revilla. Perdón, a ver, miradme, quitar un segundito, a ver, botón de silenciar a todos. ¿Dónde está? Pues está mal hecho. Sí, bueno. A ver, esto no puede ser. Ya, bueno, se ha silenciado, vale, gracias. Tú también. Está silenciado. Te has muteado tú, David. Vale. Ahora. Perfecto, gracias, Albert. Ok, entonces, tal y como estábamos hablando, pues dentro de Intervía, que tiene un manual muy completo, pues se establecen todos los usos BIM que van a especificar, contra esos usos BIM los diferentes tipos de alcances y objetivos, y llegan hasta un nivel pormenorizado de, volviendo al ejemplo antes que hablamos, de condiciones existentes, qué sistemas van a utilizar, con qué calibre, coordenadas, si son las ETR, en fin, todo eso se llega hasta el milímetro, incluso si se va a modelar, cuál van a ser las holguras que se permiten por cada tipo de elemento. Bueno, pues ese es un manual en el que se ha desplegado hasta el máximo detalle. Si vamos a ETS encontraríamos algo similar o en la Generalitat de Valencia, ¿no? Muchos de estos usos lo que se hacen es alinearlos claramente
con qué etapa y fase. Es cierto que aquí puede haber pequeñas confusiones entre las, no confusiones, sino que la palabra fases, etapas, se mezclan en las normas y a veces lo que uno le llama etapas, otro le llama fases, pero bueno, eso es lo que forma, lo que dentro de la ISO también se trata de armonizar en este sentido, ¿no? Y ahí vemos cómo se empiezan a alinear los diferentes usos entre las entidades, ¿no? Este esquema que estáis viendo es un análisis que hicimos nosotros en Berryland para analizar los diferentes usos de información entre Gobierno vasco, el plan BIM a nivel del Estado, el inicial, puertos del Estado, ETS, el plan BIM actualizado, Generalitat de Valencia, Interviac, en el que veis todo lo que está en verde, oscurito, son mínimo común denominador. Es decir, que se detectaba que ese uso concreto estaba en todos los sitios, ¿vale? En todas o en casi todas, en una gran mayoría de las entidades, ¿no? Los verdes claritos era que se repetía en varios y los que están en blanco es que eran específicos de la entidad correspondiente, ¿no? Esto también nos llevaba a una conclusión y es, parece que hay una serie de usos primarios fundamentales que se tienden a repetir en todos los esquemas, ¿no? Y esto obviamente, ¿qué es lo que hace? Ayuda a los adjudicatarios a irnos preparando para esos usos BIM que van solicitando las entidades, ¿vale? No sirve el esquema, por ejemplo, de ferrocarriles de Generalitat Valenciana, FGV, que pide 24 usos y los pide todos. Bueno, eso es, digamos, un esquema muy singular de una entidad muy concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícilmente los equipos de diseño, las constructoras están preparados para responder a 24 usos en un único proyecto. No digo que sea imposible, digo que para poder hacerlo hacen falta recursos económicos bastante grandes para pagar todo ese despliegue de todos esos usos BIM, ¿no? Pensad que hay usos BIM que su impacto en el proyecto puede ser un incremento de esfuerzo de un 20%. Con lo cual, imaginaros, pues 24 usos BIM exigiéndolos todos, ¿no? Bueno, esto es interesante por lo que decía, para priorizar los usos BIM más interesantes, ¿no? Y para finalizar esta parte y ya dar pie a Nacho y a David a las lecciones aprendidas, pues quedarnos con el documento de requisitos. Es decir, en muchas ocasiones se dice, es que no tengo referencia, no sé de qué manual de requisitos, hemos hablado ya de manuales, pero acá estamos hablando ya de un documento específico de requisitos para responder en proyectos concretos, ¿no? Tanto ETS, Generalitat Valenciana, FGV, Interviac, la Junta de Andalucía tiene también un conjunto de documentos bastante interesantes, Área Metropolitana de Barcelona, Visesa en el País Vasco, es el SPRI, la sociedad encargada de la promoción, hablamos de los parques tecnológicos, naves, etcétera, en el País Vasco, MV en Madrid. La lista es amplísima de muy buenos requisitos BIM. Esto es como todo. Nosotros podemos citar estos como buenos y alguien dirá que es uno de estos que estamos poniendo, pues que es una auténtica castaña, que le parece que es malísimo. Bueno, sobre interpretaciones siempre hay muchos puntos de vista y esto simplemente es un menú destacado que os ponemos y ya vosotros si queréis os lo lleváis o no os lo lleváis, ¿vale? Pero sí que creemos que tienen al menos algunas especificaciones que son muy interesantes, por lo menos para darle un vistazo. Bien, entonces finalizamos ya con todo esto y pues damos pie a entrar en la siguiente parte de la jornada, en la cual vamos a hablar de las experiencias y buenas prácticas. Muchas gracias.